Ustedes saben que pasan los rivales de Cristina. Ella cambia de enemigos, toma enemigos grandes, se pelea con el Estado de Israel, se puede pelear con Estados Unidos, después se puede pelear con personas más chicas, inclusive que la gente casi no conoce, pero hay alguien que siempre está, que es ese desodorante que nunca te abandona, que se llama Nelson Castro. Es muy bueno. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto estar aquí. Igualmente. Y buen ciclo, ¿eh? Muy gentil. Antes de entrar en todos estos temas sobre los cuales, aparte vos, todos los días hablás, hay un hábito que vos tenés que es que tratás de decirle siempre a ella lo que tiene que hacer, ¿no? Como si realmente estuvieras entusiasmado, enamorado con ella y quisieras que fuera una mujer ideal para tus pretensiones. Ahora, eso no, a ella no le gusta nada. No, por supuesto. Además es muy interesante porque ella se entera, como lo reconoció en aquella nota con Jorge Rial, donde ella intentaba ningunearme, cuando decía, me cuentan, porque le cuentan efectivamente las cosas que dice. No, ella ve. Y es así, ella ve. Y mira, Roberto, Cristina Fernández de Kirchner es una persona con un tremendo problema de personalidad, de conductual, y eso se refleja en su accionar político. Porque además la muerte de Néstor Kirchner la dejó sin ninguna persona que la pudiera controlar y poner freno. La única persona, ¿no es cierto?, que en la vida le ponía algún freno y la controlaba y le ponía un rumbo, era Néstor Kirchner, cuando decía, ella la protegía, no le llevaba... Ahora, perdón la interrupción. Sí. La verdad que Néstor, si ella era así todos los días, lo de Néstor debe haber sido algo difícil. Yo no entro en las cosas. Los que conocen el matrimonio dicen que era un matrimonio... no sé, después preguntarle a Miguel Ángel Toma, a lo mejor él los conoce mucho más que yo. ¿Porque vos crees que le hacía escuchas? No, pero era un matrimonio, digamos, de una funcionalidad, vamos a poner discutible, ¿no es cierto? Realmente, además, con situaciones... Ella, por ejemplo, el otro día dijo, y obviamente a mí me ha tocado conocer, indagar el tema de la personalidad de la presidenta, porque he tenido en mi condición de médico, obviamente he podido tener acceso, no porque sea médico, sino porque los colegas, a fuentes médicas que me cuentan todo lo que está pasando, cosas que después este año vamos a volcar en un libro sobre ella. Cuando ella decía el otro día, nadie me ha gritado, Néstor Kirchner le gritaba. Las discusiones que había entre ellos dos era una cosa terrible, en donde los gritos eran algo que incomodaban a sus interlocutores, porque eran a veces cosas que, digamos, explotaban en el medio de una reunión donde había terceros que decían, me voy de acá porque esto es insoportable. A veces cuando ocurren esas situaciones es porque hay mucho amor también. Bueno, no, puede ser que lo hiciera, pero viste cuando ella dice no me gritaba nadie. Bueno, Néstor Kirchner le gritaba y se gritaban mutuamente, por supuesto. Digamos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? La presidenta tiene ese problema de personalidad de la presidenta, ese narcisismo potenciado por el estrés y demás, se refleja en su accionar político, porque este es el tema que nos interesa, porque si fuera un tema privado, es un tema privado. Todo eso tiene reflejo en su actitud política. Lo de ayer, por ejemplo, esos discursos mitad fantasía, mitad realidad, donde hay dos datos verdaderos, tres falsos, son de la política, un hábito de la política. Pero totalmente, pero en ella se exacerba, porque además lo que tiene la presidenta es que habla de temas que desconoce como si conociera. Porque vos podés hablar de algún tema, miren, mi ministro de Economía es casi una periodista. Bueno, ¿te das cuenta? Me informa tal cosa y demás. Y la presidenta a cada momento produce hierros que vos te das cuenta que son cosas que alguien le dijo y que ella trata de maniobrar y se lo dijo en forma incompleta y después comete algún error como consecuencia de no tenerlo escrito y lo improvisa. Entonces, es un problema de personalidad importante que se ha visto reflejado en su gobierno. Un gobierno personalista, de características monárquicas, propio además de una personalidad que tiene el grito como elemento de accionar, que atrás de sí, refleja una inseguridad, claramente. Pero para cierto sector de la población, me parece que ese tipo de manifestaciones casi viriles deben tener algún tipo de impacto. Bueno, por supuesto, porque hay... o sea que también hay una actuación política, entonces, pero obviamente, más de ser como... Y hay un sector de la población que la sigue, a la Presidenta de la República, que es apreciable. Y ojo, y hay cosas que el gobierno ha hecho bien y hay logros que ha
que hay que reconocerle y demás, pero dentro de una concepción fantasiosa en donde los problemas no existen. Porque esto es lo que hacía Néstor con Cristina. No le lleven malas noticias a Cristina. Entonces, los problemas no existen. Y ayer se vio reflejado, porque entre tanta cosa buena, entre alguna real y otra falsa, podría haber dicho, bueno, los problemas que tenemos son estos y tenemos que encararlo, con lo cual vos dirías, bueno, ya sabemos el reconocimiento del problema y qué piensa hacer ella con ese problema. Y de esto no habló. Ahora, te pregunto, ¿vos no observaste que cuando ella avanza con todo el tema del partido judicial y toda esa fantasía de los fiscales que la quieren voltear, los jueces, etcétera, la corte, en realidad lo que ella está es como manifestando, es una actitud de precaución, de prevención sobre lo que teme que le va a venir? Bueno, claro, el llano va a ser difícil para Cristina, porque obviamente las causas judiciales son complicadas, porque... Bueno, acá la de Nisman la pudieron resolver bastante bien, gracias a Rafecas. Bueno, efectivamente, pero hay otras causas que no van a tener, digamos, obviamente en el contexto del drama de la tragedia de Nisman, que es un magnicidio institucional, porque lo de Nisman era grave, fuera verdad o fuera mentira. Digamos, si hubiera sido falso lo de Nisman todo, hubiera sido también un bochorno, porque vos decís, ¿cómo? ¿10 años un fiscal de esta unidad para producir esto? Y nadie controló, nadie se preocupó. Entonces, era un elemento clave. Hay causas complejas, porque el tema de OTESUR y demás la va a complicar a la Presidenta de la República. Y obviamente hay ese temor. Claro que está ahí esa necesidad de victimizarse, porque por supuesto que hay jueces mejores, peores, hay fiscales mejores y peores. Vos y yo hemos sido muy críticos de muchas cosas que pasan en la justicia, solo que la Presidenta es crítica de la justicia cuando la justicia le falla en contra. Este es el problema. Y ayer lo que dijo es un verdadero disparate de que los jueces se han olvidado de la Constitución. Precisamente lo que hacen los jueces es el control de la Constitución. ¿Y qué es lo que digamos que se empezaron a preocupar ahora que Cristina se va, ¿no? Que Cristina se va y cuando tienen fallos adversos, ¿no es cierto? Fallos que le molestan. Este tema, por supuesto, esto de Nisman, que lo de Nisman habrá que investigarse y si es cierto será judicial y si no es cierto, como cualquier otra causa, se termina en los tribunales sin toda esta actitud de descrédito y obviamente de demolición de Nisman que ha continuado con Nisman muerto, ¿no? Ahora, todo este fenómeno de descubrimientos tardíos que hace Cristina, por ejemplo, de que la justicia está enganchada con la política o con el gobierno, que la CIDE hacía contrabando, que no sabe si es homicidio primero suicidio, después homicidio, etc. Todos estos descubrimientos tardíos que uno dice, ante una mujer que le pasan todo este tipo de acontecimientos, si le pasaran en el terreno sexual hubiera estado embarazada 90 veces. ¿Esto a qué obedece? ¿A que no logra ubicar totalmente la realidad, no logra saber lo que pasa dentro de su gobierno? Por supuesto, todas las realidades de Cristina vienen después de hechos dramáticos, trágicos y más. Pongo un ejemplo. Ferrocarriles. Bienvenida toda esta nueva actitud de traer ferrocarriles, trenes nuevos, las vías después llevará mucho tiempo. Un tema para el elogio. ¿Cuándo ocurrió? Después de las 51 muertes de 11. Eso la Presidenta no lo dijo. La CIDE, perdón, y del fracaso de la importación de los otros trenes que ni siquiera se adaptaban. Así es, la corrupción y demás, ¿no es cierto? Bueno, el tema de ahora la CIDE y demás. La CIDE venía como consecuencia de toda una pelea que hubo allí adentro, de la cual ella, digamos, descubrió cuando le pasó lo de Massa y se apuró, ahora se terminó apurando con esto de Nisman y demás, ¿no es cierto? Bueno, reforma judicial. ¿Cuándo ocurrió la reforma judicial? Para que vean, cuando la Presidenta se encontró con fallos adversos, sobre todo el fallo de Clarín, que le perturbó y demás. Todo ese accionar es así. Entonces vos te das cuenta, una gestión que obviamente tiene como resultado la eventualidad. Todo surge después, porque entonces vos decís, pero ¿cómo surge 11 años después lo de la CIDE? Si debía haber sido desde el principio. Estiuso fue hombre que les dio servicios durante mucho tiempo. Bueno, surge porque tuvieron... privilegiado. Exactamente, porque tuvieron una adversidad. Cuando les toca una adversidad, reaccionan y lo hacen de una manera épica
dando idea que lo hacen en pos del interés de todos. Cuando Como, en realidad, como cuando ocurrió con lo del Papa, por el ejemplo. Papa. Ahí está. Hablando del Papa, qué raro, el Papa no dijo nada Sí, sobre a mí me llamó la Nisman, ¿no? atención, a mí me llamó la atención. Coincido con Muy, vos. muy curioso, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un silencio sonoro. Yo creo que es un silencio sonoro. Vamos Y- a algo más duro. Viste que evidentemente hay esta maravilla de las desgrabaciones Sí, claro. que hay. ¿A quién se las dejó Nisman? Bueno, Nisman se las dejó a un secretario. Hay dos cosas que marco. Nisman se las dejó a un secretario. Y el secretario decidió hacerlas conocer a Infobae. Eso es lo que tengo chequeado. Así que junto con eso, hoy nosotros estuvimos trabajando en la explicación de esos dos documentos de Nisman, que tiene una explicación perfectamente clara. En realidad son 3 los documentos. Sí, sí, efectivamente. Pero hay uno. No, perdón, yo agrego otro sobre el cual ahora se olvidan, que es el que se olvidó la doctora Fein, que estaba en el papelero. Bueno, claro, efectivamente, Porque que estaba en el verdaderamente sexto, sí, señor. también habla de una conducta Correcto. un poco No, por supuesto, mira, curiosa del fiscal. Roberto, dos cosas aclaro. Los dos documentos de Nisman, cosa que, mira, eso forma parte de las cosas que le cuentan a la presidenta. Esos documentos eran previos a las fechas que se dicen, fueron actualizados, pero eran consecuencias de que Nisman estaba viendo qué pasaba con Irán, si aceptaba o no el memorándum, ¿correcto? Y la doctora Soledad Castro declaró y se presentó a la justicia diciendo: Nisman nos dijo a todos los fiscales que las situaciones que sobrevinieron a esos documentos los llevaron a cambiar su parecer y entre ellos llevar adelante la acusación. Por supuesto que Nisman era un hombre de una enorme controversia. Yo, como tantos otros, yo me pongo en primera persona porque cuando uno asume, lo había criticado por cosas que no se entendían, inclusive cuando vino el memorándum de Irán, porque él no había hecho una presentación muy clara en relación a la declaración de inconstitucionalidad. ¿No es cierto? Era un hombre controvertido. Precisamente por eso era importante que hablara. Claro. Su muerte ha significado algo. Ahora, ¿vos no algo pensás importante que en su él le ha magnitud dejado institucional? algún otro amigo fiscal algo de los elementos que él tenía? Bueno, por supuesto, ahí hay dos cosas para marcar. Primero, ya te lo va a decir a lo mejor, seguramente no puede hablar mucho el fiscal Ricardo Sáenz porque es fiscal de No, apelación. vamos a hablar de ¿no es cierto? fútbol con él. Seguro, va a ser muy Lo que interesante. no puedo hablar con vos. Va a ser muy interesante. Nisman era un hombre que tenía tabicada su información, ¿no es cierto? Había uno o dos que conocían prácticamente el todo, pero era muy desconfiado y tenía tabicada la información. Unos sabían una cosa y otros sabían otra. Por eso hace una diferencia que esté Nisman o que no esté. Y quiero decirte que él había dicho claramente dos cosas. Primero, había advertido que lo podían matar. Bueno, Nisman estaban las dijo, amenazas totalmente. A él había dicho, pero además cuando presentó esta denuncia dijo: me pueden matar y puede haber riesgos sobre menores, es decir, las hijas. Primer punto. El segundo punto es que Nisman, cuando aparecían las escuchas, que algunas se conocían, pero obviamente dijo: atención, porque eso es una parte de mi evidencia. No es solamente eso. Esa es una parte de mi evidencia y él, por supuesto, seguramente parte de esa evidencia la hubiera volcado en un expediente futuro, como hace cualquier fiscal y demás, que hay determinados instrumentos, elementos de prueba que guarda para una instancia posterior. Quiero marcarles estas cosas porque, repito, esto da la dimensión de la muerte, lo que significa la muerte de Nisman. Significa el único hombre que sabía esto en toda su dimensión, como para que después judicialmente un juez dijera, después de escucharlo: bueno, mire señor, esto es válido, esto no es válido. Nisman no está más. Frente a esta situación, digamos, aparte del horror de la muerte de Nisman, hay una curiosidad que uno tiene sobre los jueces o los fiscales, ya que, por ejemplo, el gobierno dice: Nisman no escribió la denuncia. Y después hay gente de la oposición que dice: Rafecas no escribió el rechazo a la denuncia de Nisman o de Policita. ¿Qué es lo que ha pasado para que la gente tenga tanta sospecha sobre la calidad o profesión en la justicia? Es lo que está ocurriendo. Mira, es muy interesante esto. Sobre Nisman, los que lo critican dicen que no la escribió. Los que se preocupan por eso dicen: está escrita por el fiscal. Es perfectamente escrita. Los secretarios dicen que está escrita.
por él, Por él. realmente, ¿no es cierto? Así que, digamos, esto de que se lo escribió Estiuso, por decir, pero no resiste el menor análisis. Bueno, se supone que algún colaborador letrado de Estiuso, Pero, porque por Estiuso me supuesto. parece que no tenía las ¿No es características cierto? de... Lo de Rafecas, yo no leí el fallo de Rafecas, pero lo escribió él, yo no tengo ninguna duda que lo escribió él. Es un fallo inexplicable. Inexplicable por su apuro. Porque vos decís, y esto es el elemento que genera lo inexplicable de la sospecha. Es decir, el juez, ante caso de tamaña repercusión pública, pudo haber dicho, señor fiscal, voy a dar vista a todas sus pruebas para que no quede ninguna duda. Y después de evaluar las pruebas, digo, mire, he evaluado esto, he evaluado esto, he evaluado esto, he evaluado esto. Señor, esto es inválido. Hacerlo a horas del discurso de la presidenta, hay un elemento claro. Al gobierno le hizo un favor enorme. Y si la tranquilizó a la por presidenta. supuesto, la furia de ella ayer cuando ve el cartel de la AMIA te demuestra lo que pesó el fallo de Rafecas. Porque además, lo que explica la presidenta ayer, además, torna inentendible el memorándum con Irán. Es muy importante leer el memorándum con Irán. Y es muy importante, cosa que entiendo la presidenta no ha hecho, si lo ha hecho no lo ha dicho, leer qué dijo Irán sobre esto, porque hay dos partes. Está la parte argentina. La Argentina dice, no, vamos con esto. Es muy importante ver qué hizo Irán. Irán hizo dos cosas. Tres. Una, no aprobó el memorándum, porque obviamente las alertas rojas estaban ahí. Cuando se estaba aprobando el memorándum, y Timerman hablaba de que los funcionarios iraníes iban a aparecer, iban a comparecer ante el juez argentino y el fiscal argentino, el vocero del Ministerio de Defensa salió ese mismo día para decir, de ninguna manera el ministro de Defensa, Ahmed Baili, va a comparecer ante el juez argentino. De ninguna manera. Primer punto. Segundo punto, un editorial del diario Tehran Times, diario progubernamental, en iraní toda la prensa es progubernamental, dijo una cosa muy importante. Dijo, el memorándum demuestra claramente la inocencia de los funcionarios iraníes. Porque además, dijo, en Irán, cuando venga el juez argentino, va a regir la ley iraní. Entonces, en la ley iraní, para que un funcionario declare, debe estar sospechado por un juez iraní. Si no hay un juez iraní que lo considere sospechoso, y no hay ningún juez iraní que lo considere sospechoso, el funcionario podrá ir o no, podrá decir algo, no está obligado a comparecer. Más claro, agua. Entonces vos decís, ¿cómo? Nadie pensó, porque alguien debe haber dicho, no, mira, Irán está buscando este tipo de cosas, y efectivamente la no caída de las alertas rojas frenó este acuerdo por parte del gobierno de Irán. Es clarísimo. Nelson, no te pregunté de Scioli, no te pregunté de... ¿Has visto Scioli que hoy habló sin papel? No te lo pierdas. Me lo perdí. Me hubieran avisado. No te lo pierdas. No te lo pierdas porque fue... fue gracioso. ¿Sí? Para ponerle... A mí me resulta mucho más... fue gracioso para poner... El silencio de Scioli. Bueno, obviamente. Yo digo... mira, la Argentina, las elecciones y la política argentina también es un reflejo de la sociedad, ¿no es cierto? Que haya en la sociedad, esto es objetivo, descriptivo, alguien que se vote a un candidato que nunca dice si es blanco o si es negro, si llueve o hay sol, si hace frío o hace calor, si es lindo o si es feo. Te estás ganando un puesto para también que te tenga pero sí, rabia, Scioli, mira, Scioli viene a mi programa cada 3 años y medio. Y cada vez que viene me dice, discutimos, porque por supuesto yo se lo digo, me dice, ¿se da cuenta? Porque vengo a su programa nada más que cada 3 años y medio. Nelson, te doy el angelito. Gracias, los guardo siempre. Espero tu libro lo vas a tener para sobre Cristina. Septiembre, octubre va a estar. ¿Sí? Bueno.